Yureco con K, en Caput. Que salga el sol si quiere salir, no es que yo esté borracha de anís, no me voy a quedar sin bailar. ¿Cómo les va? Buen día. Ana Belén canta La salida, no es por ahí, y coincide un poco con lo que estamos viendo, pero bueno, aparentemente el pueblo argentino lo ha querido, así que hay que respetarlo. Pero hay otra cosa que me anda por la cabeza y ahí me voy a meter en un terreno que no conozco demasiado. Por eso le pido a Larry Levy que se adelante una hora en su programa y esté un poquito acá conmigo. Y a su compañero también, si quieren venir a hablar conmigo, porque tengo dudas y como soy desconocedor de la materia, lo que voy a hacer es tratar de primero explicar mis dudas, la poca información que tengo y en qué me pueden ayudar en algo que realmente digo soy ignorante. Pero hay algo que tengo que explicar en principio sobre la condición judía. Yo saqué un libro la otra vez que se llama Habla bien, che, porque a veces uno se equivoca, entonces adjudica ciertos términos o ciertas procedencias y está equivocado. Los israelitas estaban hace 5.000 años, ya no están. Ahora los que nacen ahí son israelíes. Pude haber nacido yo y no ser judío. Puede haber un tipo en Villa Crespo que nace y no es israelí. Entonces hay un montón de complicaciones, además con el término semita. Los árabes también son semitas, entonces se complica. A partir de esto, y ya saberlo, hay una especie de asterisco que se habla abajo, que es el sionismo. ¿Qué corno es? Porque siempre hablan de eso, y eso es judeofobia, el ser antisionista, el ser prosionista. ¿Qué vemos a veces con los hasídicos en Israel? Los sionistas le pegan a estos muchachos, hay un problema muy grande, y uno desde lejos mira y dice, ¿qué pasa? Y se ocupa de Milei y se ocupa de estas cosas. Pero ahora, este muchacho que acabo de mencionar pone un eslabón en algo que uno viendo las noticias internacionales, periodistas mexicanos, periodistas de España, están hablando de que la situación internacional está cambiando el mundo ahora, mucho. Entonces la situación internacional, sabiendo que Ucrania pierde, que se sacan al loco de Zelensky de encima, y va a venir otro que lo sucede y qué sé yo, y Rusia toma al final el Donbass y la zona que quería, el conflicto pasa a Israel-Gaza, y ahí, en el cambio que hay, inclusive intervienen los BRICS y demás, posiblemente el mundo árabe se una en todo esto, y Estados Unidos tiene una enorme cantidad de frentes, se vería en una debilidad muy grande para sostener tanta cantidad de frentes juntos. Y en esa posibilidad se analiza también, es lo que dicen algunos analistas internacionales, en un cambio de casa, en una mudanza. Y acá aparece este muchacho que se pone el kipá, que va a reuniones en Nueva York para honrar a rabinos de no sé qué y qué sé yo, y algunos hablan también de cierto apoyo del sionismo, que no es el judaísmo en su generalidad, del sionismo, y posiblemente la compra que ya existe desde hace mucho tiempo de muchos campos en el sur, como ese plan B que podría llegar a ser esta mudanza, y esto genera una enorme cantidad de capitales y respaldo. Bueno, ahora, muchachos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Día, los anticipo un rato. Dada la condición de que pueden conocer más que yo, y no es necesario, no necesariamente todo judío conoce la situación judía. Quiero contar algo, porque ¿Me pueden aclarar esto? Hace muchísimos años, Leo, sí. Una persona con la que estaba conversando, que se ve que no había tenido nunca demasiado tratos con gente de la colectividad, me preguntaba, pero con mucha curiosidad, y esto así, te voy a decir textuales palabras, bueno, pero vos naciste acá o allá. Y le digo, ¿allá dónde? Le pregunté yo, ¿allá dónde? Claro. Allá, y no sabía si allá es en Rusia porque te dicen el ruso. Claro. Por ejemplo. Esos son los ashkenazí. Por ejemplo. Yo pertenezco a otro campo. Vos sos sefardí. No, la mitad sos? Sefardí, la mitad oriental. Porque ¿viste? Mis abuelos paternos eran de Siria. Los de Damasco nunca tuvieron influencia sefaradí. Sefarad es España. Claro. Es decir, la judeidad que se fue de España. Echados por Isabel la Católica. Exactamente. Hicieron el recorrido por el norte de África, llegaron a Sarajevo y después llegaron a Turquía. De esa
parte vienen mis abuelos maternos. Sí. Ahí soy sefaradí, la mitad. La otra mitad, mis abuelos venían de Damasco, de donde nunca se fue la judeidad de la zona. Claro. Hay 5 lugares del que nunca se fueron. Bueno, de están Medio los Oriente. blanquitos y los turcos, se puede Exactamente, entender. Están claro. los Woody Allen y los Moldavski. Pero vos Sí. hiciste una buena introducción. Hiciste una buena introducción porque el término sionismo es polisémico, es decir, tiene varias acepciones. Hoy se dice de manera despectiva de un proyecto colonialista que es cierto y que tiene que ver con los grandes capitales y lo que Israel representa en este momento. Ahora, todo este conflicto, como mezclaste muchas cosas, habría que hacer De varios todo puse para tratar habría de que hacer hacer una varios introducción de un programas. tema que desconozco. Y Habría que hacer varias por el cual columnas Me en tu programa. voy a la Real Academia Española. Sionismo, movimiento político judío centrado en sus orígenes en la formación de un Estado de Israel y después de la proclamación de este en 1948 en su apoyo y defensa. Exactamente. Esto es lo que dice la RAE. Está bien, pero Entonces, esas definiciones digamos, son académicas, digamos que no contienen el espíritu, sentido, claro. sentido y el espíritu de las cosas. Yo podría decir que hay varias etapas de sionismo. A mí a ver, con algunas uno puede congeniar un poquito más, que es mucha gente de judíos que pensaban que iban a formar un hogar nacional judío. La pregunta es cómo se hizo. Y ahí estamos en un problema serio. ¿Cómo justificamos la creación de un Estado? Los Estados no se crean, los Estados Claro. se luchan, se emancipan, ¿sí? Y la creación... Ahora, después empezamos con los lazos históricos, ¿sí? Hay lazos históricos, y eso es más antiguo la presencia judía que la presencia, digamos, árabe-palestina. Todas conjunciones que no hacen al hecho de hoy. Hoy lo que estamos viviendo es... una lucha que tiene que ver más que nada con los grandes capitales, no tiene que ver con los judíos y no claro, tiene que ver con... totalmente. Y acá hay Se una cosa... nancan en Ahora, eso, Larry, pero la nosotros- formación también en aquel momento y la gran inmigración que hubo allá, entre otras cosas, tuvo que ver con que hubo una solvencia económica atrás, un poderío económico como para poder bancar no solamente a los que llegaban por motivos ideológicos, porque su concepto era es mi tierra, sino por emergencia económica de muchos otros países, de Argentina, tipos que se rajaron porque quedaron en la lona, en diferentes etapas de la economía argentina. Ujú, pero ¿no? inicialmente y de fue- otros países. Inicialmente la idea fue un resarcimiento de los europeos por culpa de lo que había pasado en el Holocausto. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear esto. Ahora, empieza mucho antes todo esto. Voy a decir algo. Desde principios del siglo anterior, había una presencia más o menos estimada de 400.000 judíos y 1.200.000 árabes del lugar. Sí, sí. Es decir, que las proporciones eran 1/3 y 2/3. Cuando la ONU, la predecesora de la ONU, crea el Estado de Israel, le da a los judíos el 52% del territorio, en demasía a la cantidad proporcional de Claro. habitantes, y se produce una escaramuza, una negativa a recibirlo. Nadie les consultó a los árabes, Claro. eso hay que decirlo también, nadie les consultó. Che, ¿quieren compartir? Y hay alguien que definió hace muy poquito en un reportaje radial que Israel es una mala solución, escuchá bien, me voy a ligar algunos cachetazos por ahí de la gente, una mala solución a un problema real. Es decir, el problema del antisemitismo existió a lo largo de la historia y había que buscar una solución. El primero que pensó en una solución fue la Unión Soviética, que dijo, vamos a crear un Estado muy alejado, Verovillán se llamaba, que era la república, el oblast Sí. de los judíos. No tuvo éxito, era muy lejano, desvinculaba, digamos, a las colectividades judías del mundo, no era llamativo. Pero aparte hay que reconocer que hay lazos históricos con la tierra, más allá de lo que se pueda discutir. Eso Claro. no te da derecho Sí, a sí, nada, no, pero eso sí. no significa que dé derecho a aplastar a nadie. No, fueron de ahí. ¿Sí? Creo que fue desproporcionado. Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado? Primero, si se creaba un Estado que fuera binacional en ese momento, del cual yo ahora no estoy de acuerdo, pero hay gente que lo plantea, con representaciones proporcionales a la cantidad de judíos y de árabes del momento, Sí. es decir, del lugar. En ese entonces era 2/3, 1/3. Algo así como el Líbano, ¿no? Que cada colectividad en el Sí. Líbano conviven y funcionalmente y políticamente distintas colectividades. ¿Sí? Están los drusos, están los cristianos maronitas, están los sunitas del sur. Cada uno tiene una función en el Estado. ¿Sí? El presidente de los diputados es, por ejemplo, un chiita del sur.
¿sí? El presidente de la nación tiene que ser un cristiano maronita. Eso está acordado hace mucho Ahora, tiempo. estamos poniendo la lupa en un tema que nos llevaría un año. Exactamente. Hablarlo acá. Pero te voy a dar un resumiendo. dato. Te voy a dar un dato. La conflagración actual, más allá de los detalles de Hamás, no Hamás y la reacción de Israel, tiene que ver con un corrimiento del eje geopolítico de Medio Oriente. Se corrió hacia Turquía. Y como Turquía empieza a ser la llave de Occidente hacia Oriente, y está jugando Erdogan, el presidente de Turquía, está jugando un partido interesante, es que Israel, y su mirada de derecha del gobierno actual, no quiere perder ese protagonismo en Medio Oriente. Este gobierno de ahora, en Netanyahu, ¿es sionista? Es recontra sionista. Todos los gobiernos han sido sionistas, no hay gobierno no sionista en Israel, porque es la esencia del Estado. El problema es que es de derecha, ultraderecha. Pero te voy a hacer también otra cosa, que me voy a ligar unos cuantos cachetazos, que tiene que ver que Israel, como política de Estado no declarada, no escrita, siempre boicoteó cualquier posibilidad de paz. Que el único que intentó darle una solución pragmática fue un militar que dijo: la vía militar no va más. Se llamó Yitzhak Rabin. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron. Exactamente. Sí, claro. Listo, todo dicho. ¿Por qué le pegan a los jasídicos? ¿Qué pasa con los jasídicos? ¿Qué es el jasídico? Lo explicamos a la gente. Eso que andan a veces por la calle Ecuador o los vemos en la avenida Avellaneda, con mucha barba y con sombreros que en verano son insoportables. ¿Por qué los que están allá en Israel están en contra de estas políticas, por ejemplo, de Netanyahu, y les pegan? He visto escenas horrorosas. Bueno, ellos lo que siempre quieren es el Ministerio de Educación, ¿no? Sí. El Ministerio de Y Educación seguir manejando es lo que siempre presionan, porque por ahí nunca, cuando hay elecciones, ningún gobierno logra la mayoría propia. Entonces, ¿a dónde acuden? Tienen que acudir a diferentes aliados. Entonces ahí levantan la mano: acá estoy. Son minorías, son muy poderosas, tienen un poder económico grande también y un poder político en los Estados Unidos. Entonces logran de esa manera generar poder. Ese poder es a través, de algún otro ministerio más, pero fundamentalmente el de educación, me parece, ¿no? Y el de asuntos religiosos, que significa la ley civil. No hay casamiento civil en Israel. Es decir, vos estás obligado a casarte, si querés, los papeles religiosamente. Es decir, por vía religiosa. Los que quieren y se oponen a eso se van a casar a Chipre, porque no hay casamiento civil en Israel. Pero quiero agregar una cosa: lo que dice Hugo es correcto, pero hay más o menos unos 10 grupos que tienen que ver con lo jasídico, que tienen que ver con lo religioso, que tienen diferentes hábitos, vienen de diferentes lugares. Vimos hace poco una serie poco ortodoxa. Sí. Esos eran de Satmer. Esos eran de otro lugar, donde usan esos sombreretes enormes de piel. Esos son otra corriente. Y perdona, Larry, que sí reconocen el Estado de Israel. Interesante esto también con las marchas que hicieron un grupo de ortodoxos, que no eran pocos, era bastante numerosa, pro-palestinos, con las banderas palestinas. Eso es lo que estoy Natura viendo. y carta. Ellos no reconocen el Estado de Israel porque dicen que en esas condiciones nunca va a venir el Mesías. Que una constitución de un país en base a lo político nunca va a preparar el terreno para la llegada del Mesías. Pero están también los que creen y postulan la llegada del Mesías, y por lo bajo dicen que nunca lleguen, así llegamos a la perfección igual. Claro. ¿Me entendés? Y están los otros que dicen, lo religioso, hay mucha mezcla con lo político, con el dinero. Y están los que dicen que no va a llegar nunca el Mesías. Yo me acuerdo haber estado arriba, pude subir en algún momento a una parte del Monte de los Olivos. Y desde el Monte de los Olivos, que vos ves las diferentes puertas, creo que no me acuerdo 7 puertas. La Golden no, es otra que está por detrás. Dicen que hay un recorrido que ya está establecido, que por ahí va a caminar el Mesías. Es una puerta que está cerrada. Y no va a poder llegar por ahí porque no puede pasar por un cementerio, y los árabes instalaron ahí un cementerio. Entonces nunca va a llegar el Mesías. Hay algunos que sostienen eso. Bueno, hasta acá una postal entre geográfica, religiosa, política e histórica. Pero ahora, ¿qué hace Milei ahí con el kipá, sin el bris, haciendo historia? Lo primero que fue, los viajes a Estados Unidos de alguien electo. Los viajes de Estados Unidos de alguien electo normalmente tienen que ver con el Fondo Monetario, los bancos, algún que otro legislador. No, este hombre se fue a una ceremonia religiosa judía en honor de un rabino que está de enterrado. De una secta que es la más misionera, la menos aceptada por la ortodoxia generalizada. Si yo miro toda la ortodoxia, hago un panorama de todas las corrientes ortodoxas,
La menos aceptada es la de Chabad, pero sin embargo es la más fuerte porque tiene una relación con la guita muy importante, tiene esta cosa de influir sobre el miedo a Dios, ¿sí? Pregúntenle a Elstein, ¿sí? A Eduardo Elstein, cómo fue captado por Chabad, a través de qué, ¿no? Trabajar la culpa del judío con respecto a Dios. ¿Quién es Epstein? Elstein es el de Irsa, es el contacto, claro. es el contacto de Milei en Estados Unidos con esta secta. Y lo que fue a hacer Milei fue a cumplir una parte mesiánica de su personalidad. No es una cuestión económica, inclusive. No sé. No hay cuestión económica. Pero me parece... Chabad no tiene en Estados Unidos la importancia que tiene el resto de la ortodoxia. Ojo, Chabad en Estados Unidos solo tiene la tumba del famoso rabino de Lubavitch. Ese. Schneerson. Sí. Meir Schneerson. Schneerson. Sí. Esa palabra Lubavitch me suena mucho. Bueno, los Lubavitchers, los de Chabad. Ahí está, se le esos dice son Lubavitch. Hay una congregación muy grande en la calle Agüero, Agüero y Córdoba, por ahí. Bueno, Sí, esos claro. son, ahí está la sede principal de los Lubavitch, por ejemplo, ¿no? Pero además, con una característica que desde hace ya unos cuantos años renovaron su estrategia de comunicación y la modernizaron mucho. Entonces, por ahí los escuchás con una música más joven, más estridente, con un lenguaje distinto, acercándose a la gente. Sí. Vas caminando, vos no, yo con esta cara de ruso que tengo, voy caminando por Corrientes y Porredón, y por ahí me para alguien. Escuchame, ¿fuiste al templo últimamente? ¿O te hablan? O te, Sí, claro. ¿no? Y te hacen proselitismo ahí, persona a persona. Y digo ¿no? ¿es solamente esto que vos decís por una cuestión mesiánica y sacarse una foto, o hay un negocio? Bueno, atrás se de sentó eso? con Clinton ayer, entonces empecemos a unir. Me parece que la foto con los religiosos judíos implica una especie de reverencia hacia Israel, pensando... Que la viene haciendo hace rato. Exactamente, de Estados Unidos a Israel, ese es el mundo. Pensando que Israel es digamos, la fuente de mucha plata. En realidad puede ser influencia, pero plata difícil. Pero, y ¿sabes no qué? van Pero- a venir a traer plata acá a nadie. Pero ¿saben qué? Con Clinton lo sentó Wertheim, que tiene Sí. amistad personal con Y es el que Clinton. pagó el avión de Es el que- $250.000. Sí, Lo cual pagó constituye por un delito. ahora, dio un Sí. adelanto, enseguida Sí. lo va a pagar el gobierno, ¿no? Sí, claro. Es Pero- un delito. Es un delito. Pero vos pensás... Es un delito. No se puede... no puede financiarse con un viaje privado un presidente electo. Claro. Es un delito. Los ricos poderosos de la colectividad, estamos pensando en Wertheim, en Mindlin, en Elstein, en el que tiene apellido parecido al mío, Hugo Sigman. Sigman pertenece a otra. No, perdóname. Es primo de Wertheim, hacen negocios. Sigman siempre fue de izquierda, recordemos, Sí, y fue benefactor de un montón de iniciativas culturales. Pero en el momento Que de los hacer intereses- negocios, hubo casualmente con con el COVID, por ejemplo, logró una inversión. Es el del laboratorio. Logró una Claro. inversión de 50 y pico de palos verdes y resulta que se lo vendió después a un laboratorio, creo que americano, a 550 palos verdes. Claro. O sea que los muchachos serán de izquierda, pero eso en lo ideológico, en lo folclórico, en lo En lo romántico, folclórico, nada, que ¿no? nada, sí. Pero después no, ¿eh? No, por supuesto, pero no tienen que ver con los Elstein. Son otro grupo económico. No, con los Elstein. Yo dije con los Wertheim y sí con los... Sí, Sí, bueno, Larry. puede ser. Sí. Hay Muchachos, mucha los guita. dejo armar el programa. Terminamos más complicado que antes, pero muchas gracias por Te eso. ofrezco venir a dar cada tanto alguna... Baruch atá, Donai Shalom, Shalom. Tendríamos que poner algo de Ofra Haas ahora, pero no lo tenemos. Vamos a poner otra musiquita. Sí, claro, cómo no. O de Noah. ¿Qué? Tenés que escuchar Noah. Noah. Bueno, la vamos a buscar. Ahora la busca el chino. Sí. Hoy, este programa, me voy a poner la kippah también. El programa se lo dedicamos al judaísmo completo. Bueno, señores, más que musiquita, chino, te pido un favor. Camilo García es un hombre bueno. Y Camilo García nos recoge todos los audios de ayer, inclusive del fin de semana, y nos refresca un poco en qué contexto estamos. Inclusive todo eso que vas a empezar a dejar de tener, todo lo que tenés ahora y que vas a empezar a dejar de tener. Yo mismo ya estuve pensando en darme el otro refuerzo del COVID, porque yo no sé si cuando me toca, el 19 de diciembre, va a haber. Y si la hay, la tengo que pagar 50 lucas.
Entonces me la doy un poquito ahora y ojalá las enfermeras me digan, no, faltan 20 días. No importa, dámela igual. Primero hay que saber sufrir. Hay que sufrir, no cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda. Hay que sufrir para que se aprenda. Este señor Carlos Rodríguez, un hombre de Milei, que nos dice que estamos en una guerra económica, una guerra de los ricos contra los pobres. Él no lo define de esa manera, pero es lo que tenemos que entender. Cuando las mafias mediáticas hablaban de la campaña del miedo, estaban en realidad falseando, porque todo lo que decían, como dicen ahora, desde la ultraderecha, da miedo. Que nos digan que están en una campaña digna de una guerra, de verdad que estremece, que hace muchísimo daño. Esa pobre gente son parte del sistema, sí, y cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que los mandan a pelear. ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, no te quepa la menor duda, ¿no es cierto? Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir. No hay más remedio, esto es una guerra. Eso demuestra las mentiras con las que Juntos por el Cambio nos ataca a nosotros. Porque ¿qué es lo que dijo Juntos por el Cambio? Que si nosotros ganamos no vamos a poder gobernar. Hasta tuvieron la imprudencia de decir que en 2 meses nos voltean. O sea, con lo cual, además Juntos por el Cambio está demostrando ser una fuerza golpista, ¿sí? Porque esa es una frase golpista, ¿no? O sea, si eso lo hubiera dicho un kirchnerismo, digamos, desde el C5N amarillo, digamos que es la nación más, o sea, te imaginas el escándalo que hubieran hecho, ¿no? O sea, si hubieran dicho de semejante barbaridad y aberración desde los kirchneristas. Lo primero que está representando y que significa esta elección es un alivio. Se fue el kirchnerismo. El kirchnerismo, como lo vengo diciendo desde hace, 14 años, ¿no? Es una desgracia. Ha sido una desgracia para el argentino, el kirchnerismo. Y esto es descriptivo, ¿eh? Están los hechos que hablan, ¿no? Miren el país que nos dejan. Pero el kirchnerismo ha sido una desgracia, y es una desgracia. Cristina es una desgracia. Lo digo con total pena, porque es una mujer que tuvo un enorme poder y lo malgastó en pos de proyectos personales, haciendo de esa concepción absolutamente absolutista de la apropiación del Estado, el leitmotiv de su llegada al poder. Cuando digo Cristina hablo de Néstor Kirchner y por supuesto todos sus secuaces. Llegaron con esta concepción. Siempre recuerdo aquella vez que Kirchner dijo, tenemos que estar 20 años en el poder, chavismo puro. No pudieron, porque el chavismo es un régimen cívico-militar. El día que en Venezuela haya real democracia, el chavismo termina. Como hay, es un régimen cívico-militar que defiende a esta gente. Pero además, ¿por qué es una desgracia el kirchnerismo? Por la corrupción, por el autoritarismo, por la intolerancia, por la concepción vetusta de la política y del país. El kirchnerismo atrasa, como atrasa el peronismo que tenemos. No han entendido absolutamente nada de los cambios que han pasado en el mundo. Y por eso fracasan. Por supuesto que han sido ayudados por los fracasos de los otros. Eso también lo vamos a hablar. Pero el kirchnerismo ha sido una desgracia. Todo el objetivo del kirchnerismo es mirar el pasado, en todo, con ánimo revanchista, gente resentida. Y por supuesto, inescrupulosa. Massa es un hombre que ha hecho de la mentira, lo decía antes de que no lo voy a cambiar. No, un evangelio, como lo hizo Cristina. Gente que además tiene como un... Entonces no sería muy rentable hacer esta obra para un privado. No, por eso es tan importante la obra pública. Estamos recorriendo el circuito de las obras públicas nacionales que el gobierno electo de Javier Milei asegura va a frenar. No tenemos plata. Por lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Según lo que está planteando el gobierno electo, hay casi 3.000 obras públicas en riesgo en todo el país, fundamentalmente en el interior del país, con obviamente sus empleados, los obreros que dependen, que están directamente relacionados o vinculados a las obras. Ustedes cuando escucharon que la obra pública se terminaba, les cabe el mundo. Queríamos matar. ¿Qué te parece esta obra que se está haciendo? Espectacular. ¿Ahora que la van a frenar? Y ahora que la van a frenar, estamos en el horno. En el horno estamos, amigos. ¿Acá se puede poner un peaje? No, acá es imposible poner un peaje. O sea, es una risa. Se tenía que poner el peaje en las 2 bajadas. En una rotonda tenía que poner un peaje. Entonces no sería muy rentable hacer esta obra para un privado. No, por eso es tan importante la obra pública.
¿Qué pasa con todas estas obras públicas que ya han iniciado y que tienen compromisos que cumplir? Es decir, hay compromisos contractuales. Ahí es donde está el principal problema, porque las que están en estudio, las que todavía no comenzaron, bueno, podrá reverse, podrá renegociarse el contrato, es una política que decidirá el próximo gobierno, pero las que están en funcionamiento... 2.300 y pico, 2.308 puntualmente. En marcha, vos tenés que incluso, si tomás una nueva política, si te proponés revisar los contratos, definitivamente tenés todo un marco de ingeniería contractual que tenés que ver, eso te paraliza, de hecho, la obra pública, independientemente de que en algún momento te la quiera terminar tomando algún privado, algunas obras en particular, aquellas que sean, en todo caso, rentables, esas definitivamente pueden tener alguna demanda de privados, pero esto lleva 6 meses, es decir, hoy lo que tenés, de hecho, con el anuncio del gobierno electo, es una paralización para los próximos 6 meses de la obra pública en el interior del país. La provincia de Buenos Aires es la que hoy tiene más obras en ejecución, con un total de 899 y con una inversión de 132 millones de pesos. Sí, escuchaste bien, casi 900 obras que quedarán paralizadas. El número que nosotros manejamos es de 220.000 familias afectadas directamente porque una de las personas de la familia trabaja en la obra pública. Vos tenés empleo directo, pero también el indirecto. Todo lo que es la economía regional que depende y vive de la obra pública también, obviamente, se va a ver afectado con un proceso de caída en el consumo, etcétera, en esas regiones. La obra pública es mano de obra intensiva. Por definición, la obra pública en el interior capta o le da trabajo a un montón de personas que consumen, que viven, que demandan un montón de otros servicios que dinamizan la economía regional de cada una de las provincias. La obra más importante en la provincia de Buenos Aires es la ampliación del río Salado en el partido de 25 de mayo, pero que impacta sobre toda la región. Para colmo, los trabajos se iniciaron recientemente, por lo que recién se ejecutó el 0,83% de la obra, que cuenta con una inversión de 10 billones de pesos. ¿Querés un dato curioso? En el partido de 25 de mayo, Milei ganó con el 63,72% de los votos. ¿Cuáles son las primeras consecuencias directas que vamos a observar con el cierre o por lo menos la suspensión o el freno de la obra pública? Lo inmediato es el desempleo que se genera en cada provincia, en cada región. Lo segundo es el corte de la cadena de pagos. Esas empresas constructoras, las contratistas, las que demandan hierro, las que demandan cemento, obviamente generan una cantidad de consumo y de demanda que va a verse no solo afectado en cuanto a los productos, sino también la calidad y la cadena de pagos. También se destacan una importante obra de asfalto en Los Cardales, la red primaria de agua en Lanús Oeste y el mejoramiento de la Ruta 3 a la altura de Villarino. La segunda provincia con más obras en ejecución es Córdoba, uno de los distritos en los que Javier Milei sacó mayor cantidad de votos, generando la paradoja que las localidades más perjudicadas serán las que habitan los que más votaron al candidato libertario. Máquinas paradas, obreros sin trabajo, caminos sin terminar, más de 250.000 familias en la incertidumbre. El ajuste no empezó, pero la obra pública ya se frenó. Pero sí me voy a referir algo al gobierno peronista que se va, que sí puede accionar. Y se puede ir metiendo un gol, aunque tal vez sea el del honor, como decíamos en el barrio, pero que mete un gol al final, un gol peronista. A ver. Recién escuchábamos en un tape en donde le preguntaban por el aguinaldo y él dijo no hay plata. Y la verdad que hay un montón de empleados que están muy mal. Digo, a Alberto Fernández, que está a días de irse, a Massa, que está a días de irse, a Cristina, que está... Paguen el aguinaldo el gobierno peronista. Adelanten el aguinaldo. Que lo adelanten y que lo paguen. Coincido. Y que Milei pague o no pague el aguinaldo en el tiempo que le corresponde, que es en el de junio. Este aguinaldo le corresponde al gobierno peronista. Y que a los empleados se los pague, y que los adelante, y que se vaya con una acción peronista. En vivo, no está mal, duro de domar, no está mal, no está mal. En este contexto, la verdad que es imposible afrontar siquiera el aguinaldo ahora en el mes de diciembre. O sea, ¿no va a poder pagar el aguinaldo? En estas condiciones no. Pero no es solamente Chubut, son muchas provincias las que están en esta situación, producto de una irresponsabilidad de haber dicho que se iba a compensar, coparticipando algunos impuestos, como siempre, atando con alambre o parchando la coyuntura, pero la realidad es que si esto se judicializa, te diría que hay un 90% de posibilidad de que se resuelva rápido en favor
de las provincias, pero con un trastorno de muchos meses que debería resolverse como parte de esta transición. Más allá de que Massa dijo que iba a compensarlo, debería ser el propio Alberto Fernández quien por decreto lo resuelva y después se ratifica en el Congreso. Fernando Gray pidió la renuncia de Máximo y Alberto en el PJ. Atención con este tema, lo publicó en sus redes oficiales, obviamente, el intendente y jefe partidario de Esteban Echeverría. Sí, acá está el tuit, precisamente, este es el comunicado. Fernando Gray pidió la renuncia de Máximo Kirchner y Alberto Fernández a las presidencias del PJ. El intendente y presidente del partido, Esteban Echeverría, señaló que transcurrida una semana desde la derrota del peronismo en las elecciones y sin mediar convocatoria, pronunciamiento o tan solo un gesto político de los órganos partidarios, corresponde que el presidente del PJ Nacional, Alberto Fernández, y quien se arroga la presidencia del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, den un paso al costado. Eso que acabas de leer, ¿no? Quien se arroga la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires. Ahí está el principal conflicto que tenemos en puerta con Fernando Gray. Recuerdan que él se había presentado en el 2021 para ser, fue candidato para la presidencia del PJ bonaerense, y ahí tuvieron un problema con Máximo Kirchner, por el cual, bueno, terminó judicializado básicamente, y con la presidencia de Máximo pidiendo, Kirchner ¿sabes qué me al suena? día de hoy. Germán, casi pidiendo como un gesto patriótico, porque él dice, fíjense que esto es lo que hizo Néstor Kirchner en 2009, tras su derrota electoral, dio un paso al costado. Claro, ahora pero... dice Alberto, sí, viste que dijo que ahora se va a España. ¿Te acuerdas cuando pedía que los jóvenes se queden acá? Bueno, él dice que se va a ir a España a vivir después, pero digo, antes de irse a España que renuncie al PJ Nacional, le está pidiendo Fernando Gray. Mientras hablamos, surca los cielos el charter, el avión privado en el cual Javier Milei, con una comitiva de la que en un rato podemos desmenuzar un poco o hablar para ver bien de quiénes se trata, viaja a Estados Unidos, ya no solamente con una finalidad personal, como había dado a entender o había informado en un primer momento, sino también a empezar a ver de dónde va a sacar la plata para el plan económico de Luis Toto Caputo, que si bien no fue confirmado oficialmente como ministro de Economía, se subió a ese avión y viene hablando en nombre del gobierno ya desde hace varios días. Ese plan, como contamos aquel viernes, básicamente es poner en garantía los principales activos del Estado argentino, que son el Fondo de Garantía de Sustentabilidad e YPF, para recibir dólares y con esos dólares de alguna manera desarmar lo que Milei llama la bomba de las LELIQs, un tema que él pone como prioritario en su gestión, más allá de que muchos economistas consideran que no es en todo caso lo más urgente a resolver. Evidentemente sí es la oportunidad más directa que hay para volver a iniciar el ciclo de deuda y fuga que ha caracterizado todos los gobiernos de corte neoliberal en la Argentina. Los Milei son títeres, tampoco nos engañemos. Los Milei no tienen entidad ni autonomía propia. Pueden tener votos en un momento dado, pero por encima de esos... ¿También lo es Santiago Abascal, por ejemplo? Sí, no le quepa duda. No le quepa duda. Hay quien mueve los hilos. Sí. ¿Y quién mueve los hilos? Las expresiones del capitalismo más antisocial, más arcaico, más egoísta, más antipatriótico. El tipo cuando sale y lo suprime todo, no vas a suprimir todo, porque tiene una concepción de la vida, de la sociedad, de la economía, que es inhumana, que es selvática, que es animal en el sentido más irracional del término. El Estado, nuestras sociedades organizadas, nuestras economías, son el resultado de siglos de evolución, a través de los cuales la especie humana ha ido creciendo. ¿Y cómo ha ido creciendo? Comportándonos como seres racionales, con cariño, con respeto al otro en el que lo reflejamos, y el otro en nosotros. Eso es el Estado. Cuando usted intenta dinamitar eso con proclamas demagógicas y realizables, lo que hace es intentar retroceder siglos en la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? El Estado tiene que ser eficiente, eficaz, todo lo que usted quiera, pero no achiquemos o disolvamos el Estado porque volvemos a la barbarie, a la jungla. El poderoso va a prevalecer y el débil va a ser exterminado. El poderoso va a prevalecer y el débil va a ser exterminado. Estás escuchando Leo Greco con K, en Caput. Para Blasito, ¿no, Tilo? Para Blasito.
Ay, qué lindo escuchar un chamamecito después de todo esto que nos da escalofríos, ¿no? Toma y traiga se llama. Es el querido Chango Spasiuk. Bueno, entre los cambios que se van a producir, de acuerdo a lo anunciado, desaparece el Ministerio de la Mujer. Ministerio que ahora tiene amenazas de bomba, además. Vamos a escuchar un posteo que hizo una chica que pertenece al área de prensa y difusión del Ministerio de la Mujer. Escucha el balance que hace. Hablemos de las amenazas de bomba que recibió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Hola, soy Juana. Como he contado en videos anteriores, yo trabajo en el área de prensa y comunicación del Ministerio. Es un laburo que quiero mucho y que en estos momentos está pasando situaciones muy, muy difíciles, sobre todo por la incertidumbre después de las elecciones del domingo. Creo que todo el mundo lo sabe, pero el Ministerio de las Mujeres ha sido muy golpeado en la opinión pública, sobre todo en redes sociales. Es un hábito leer comentarios que tiran odio, que inciten a la violencia digital, que nos dicen que somos ñoquis, vagas, vayamos a trabajar, etcétera. Valga la aclaración que en este contexto creo que es necesaria. El Ministerio ha acompañado con sus políticas a más de 1.800.000 mujeres de diferentes maneras, con apoyo psicológico, legal, económico, a través de asesoramiento con la línea 144, en fin, un sinfín de políticas que realmente han acompañado a muchas personas. En el día de hoy recibimos 2 amenazas de bomba, no en la sede que estoy yo, porque justamente como el Ministerio es nuevo, trabaja con 3 sedes en diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires. La amenaza fue puntualmente en Paseo Colón, que ahí es donde está todo el área de violencias, y la línea 144. No solamente se tuvo que evacuar el edificio porque es una amenaza a una institución pública del Estado, sino que además interrumpió las tareas de las trabajadoras. En paralelo, las trabajadoras de la línea 144 han hecho un comunicado en el que cuentan, y yo lo he escuchado y lo he visto en primera persona, que reciben amenazas telefónicamente. Es decir, hay gente que se está tomando el laburo de llamar para agredir a laburantes que están para contener a mujeres y LGTBI más en situaciones de violencia de género. O sea, es de una gravedad enorme. En paralelo tenemos toda esta incertidumbre de que nadie nos puede confirmar qué va a pasar después del 10 de diciembre, porque tenemos a mi presidente, Javier Milei, que ha sido electo, diciendo que lo va a cerrar, a sus funcionarios celebrando también el cierre, pero sin dar indicaciones de qué va a pasar con los 1.500 trabajadores que hay dentro del ministerio, de los cuales solamente 25 están en planta permanente. El resto tenemos contratos transitorios, es decir que estamos en una situación de mucha vulnerabilidad. Estos días he visto llorando, con caras muy tristes, rotos, a mis compañeros y compañeras de trabajo, de oficina, de todos los días. Y uno también tiene que lidiar con sus propias emociones, con su propia incertidumbre. Y de paso las amenazas que nos llegan de que nos van a sacar con la policía y cagarnos a patadas vía Twitter. Digo, es un momento heavy. Entonces elijo compartirlo. La verdad evalué mucho si hacer o no este video, porque entiendo que en este contexto donde asumió alguien con el 55% de los votos, es decir, con 10 puntos de diferencia sobre el segundo candidato, con una motosierra en mano y diciendo que quiere destruir todo, me da miedo exponer mi cara, pero la verdad es que me parece que esto tiene que ser escuchado. Me parece que después las voces oficiales no van a contar lo que pase, entonces me tomo este trabajo de hormiguita, de decir, yo voy a tomar la responsabilidad desde mi lugar de ir contando lo que pase desde mi experiencia, no como una verdad absoluta, pero sí como algo que tiene que saberse. Entonces, en este sentido, si este video te pareció útil o si querés tener más información de lo que vaya pasando, porque esto no es solamente dejar a 1.500 personas sin laburo, sino también que el Estado argentino pierda la jerarquización de las políticas de género a nivel nacional. Te invito a que comentes este video, a que lo compartas, a que lo guardes, a que toques el link de compartir y se lo mandes a más personas, porque además siento que eso me puede ayudar a poder seguir contando esto, y no es solamente en términos de estadísticas, sino de dar visibilidad a que esta cara es la de una laburante. O sea, si querés decirme ñoqui, decime, pero yo te puedo garantizar que no lo soy, que laburo todos los días, 8 horas, que laburo fines de semana, que realmente amo lo que hago y que realmente veo que comunicar derechos ayuda, hace que las personas puedan transitar con más libertad sus identidades, que puedan vivir vidas libres de violencias de género, en fin. Bien, nena, bien. Sí, así se hace. Qué cosa
espantosa, ¿no? Lo que está viviendo ella y todos sus compañeros. Pero vos fíjate, recién comenzamos el programa hablando de la condición judía en términos políticos, internacionales y demás. Tema que conozco muy por el costado, pero que no me pongo a opinar sobre ese tema. No es algo que yo domine, es muy complejo. Y sobre el tema de la condición femenina y lo que vienen padeciendo desde hace milenios y la reivindicación de derechos y de la igualdad y de la lucha en varios términos y en varios frentes, desde los pañuelos verdes hasta la igualdad ante las oportunidades de trabajo y el ganar guita y el maltrato y la violencia de género. No es un tema que yo trate permanentemente acá, pero se me huele. Ahora, ¿en qué sentido yo lo puedo comprobar esto? Mira, hay una cuenta en Instagram que es la que más uso y que tiene mucho éxito. Ya tengo 106.000 seguidores. Para alguien de la tercera edad es un hallazgo. No canto, ni muestro gatos, ni gatitos, ni nada por el estilo. Así que de lo que muestro, por ejemplo, el video de esta chica, yo lo reproduzco así como me pongo yo hablando acá en esta radio en el vestíbulo de mi casa. Bueno, cuando tenés muchos, Instagram te da una herramienta que se llama una herramienta de análisis de las cosas como van día a día. La cantidad de seguidores nuevos que tenés, de dónde vienen, de qué países son, de qué edades son. Es un análisis, estadística se llama. Entonces son varias páginas donde ves las estadísticas de las cosas minuto a minuto. Normalmente yo tenía, hasta hace 2 meses, un porcentaje de 55% hombres, 45% mujeres. En estos últimos 2 meses estoy teniendo un 52% de mujeres y un 48% de hombres. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿O ahora solamente soy seguido por mujeres? ¿O se fueron muchos hombres? Algo pasa. De todas maneras el número crece, pero la proporción cambió. Y quiere decir que si yo tengo un pensamiento nacional y popular, que es lo que expreso, o un pensamiento anti-Milei o anti-Macri, por supuesto que estoy consustanciado con la lucha de las mujeres. Y muchos hombres son los que se rajaron. Milei fue votado fundamentalmente por hombres que están hinchados las pelotas de esto de no poder pegarles, de no poder insultarlas, de no poder tener que pagarles más, tenés que reconocerle derechos. Hombres enojados con esto, pero hombres ya con huevos peludos de 16 años, 17 años. Lo sé porque tengo hijos de esa edad y sé lo que opinan sus amigos, que les hincha las pelotas, eso de tener cuidado, de no poder piropear, de no tocar un culo libremente, les jode esto, pero no lo pueden decir en la mesa de Navidad, porque tienen madre, tienen hermana, no lo pueden decir, pero internamente les jode, y Milei representó esa gente. Como mujeres desovariadas, como Patricia Bullrich, que le importa 3 carajos y les va a pegar a todas las de pañuelo verde y les va a pegar a cualquiera y va a entrar al Ministerio de la Mujer y les va a pegar. Porque lo que le interesa es la guita más allá de su género, su religión, su vida misma y sus hijos. Lo que le interesa es el negocio, la guita y el poder, y poder otra vez disfrazarse de gendarme cuando en definitiva jamás estuvo siquiera en una trinchera. Bueno, esto yo lo veo, pero ¿por qué? ¿Porque estoy cada vez más lindo, me van a seguir las mujeres? No. Y mucho hombre se transformó en un facho porque vino un Milei que dice voy a cerrar el Ministerio de las Mujeres. Y eso les encantó para poder volver a pegarles, para poder volver a putearlas, para poder decirles qué lindo orto que tenés caminando por la calle y darse esa libertad que aparentemente un gobierno nacional y popular se lo sacó. No. El otro día vi una marcha acá, enorme, gigantesca. Estuve 48 minutos sin poder cruzar la Avenida de Mayo, en un embotellamiento terrible, porque pasaban las integrantes de movimientos feministas y femeninos de un montón de variantes políticas. Así como estuvo Miriam Bregman, había las mujeres por Palestina y había el del MAS, de un montón de movimientos. 48 minutos, no terminaba nunca más el desfile de la gente que iba desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Y
Esto no lo viste en ningún medio. Pero ahí está la solución de todo. El movimiento femenino es transversal. No tiene partidos políticos. Allí también había macristas, que están por ganar lo mismo que ganan los hombres. Allí también había peronistas. Allí había gente de izquierda. Allí había radicales. Había mujeres y con hombres, novios, amigos, padres, hijos, gente que acompañaba a todo esto, porque es una cuestión humana, viejo. Esto no es pito y chuchi, es una condición humana, viejo. Así que no me encontrás con ninguna de las banderas, porque yo opto en mi discurso por no hacer esto. Tampoco hablo de política internacional, ni me pongo a hablar de la historia de la sinfonía. Cosas que uno maneja más o menos, pero que yo hablo de otra cosa. Normalmente hablo del antimacrismo, sabiendo que Macri es un verdadero hijo de puta, un mafioso, una mala persona. Entonces, todo lo que toque Macri va a ser atacado por mí porque Macri es un mal tipo. ¿Y cuál es mi Biblia para decir eso? Lo que dijo la madre, lo que dijo el padre y lo que dicen los hermanos. Más allá de lo que puede opinar Larreta, Vidal y toda la gente a la cual espió, y los jueces y toda la gente que le tiene miedo. Yo no le tengo miedo a Macri. Por eso termina este programa diciendo: Mauricio Macri, la puta que te parió. Nos vamos con este arreglo del Chango Farías Gómez, de esta zambita que ahora no la adivinás, la zamba del Grillo. Los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido, y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Ay, como ese grillo del campo que solitario cantaba, y así perdido en la noche también era un grillo virrey, mi samba. Y así perdido en la noche se va mi samba palomita. A los cerros